estuvo muy bien balanceado, digamos, entre académicos e ingenieros de la práctica, porque era muy importante la opinión de los ingenieros de la práctica en toda esta, pues quizás la palabra sea efervescencia de los cambios que queríamos hacer para las estructuras irregulares, para hacerlas más seguras y tener mayor certeza de que se van a desempeñar bien. Entonces, bueno, damos bienvenido al maestro Raúl Yang, que fue parte de ese subcomité. Gracias, muy amable, Amador. Sí, corresponde al capítulo 5, creo que era algo que estaba pendiente, entonces este comité estuvo, el coordinador es Eduardo Miranda, que como ustedes saben trabaja en la Universidad de Stanford. Después estaba Eduardo Reynoso, que va a venir más adelante para efectos de diafragmas y contenidos, por el ingeniero Alejandro Vázquez Vera, y finalmente por un servidor. Entonces era algo que realmente nos preocupaba en todo el comité, era algo que se tenía que reflexionar muchísimo al respecto, porque si nosotros vemos las estadísticas de los distintos sismos, pues está relacionado. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, El problema es que está relacionado en los colapsos, los daños, uno, dos, uno, dos. Directa, no digo que sea la única variable, pero es una variable fundamental. Entonces, nos pusimos a trabajar y estas son las clasificaciones: irregularidad por torsión, fuerte irregularidad por torsión, forma geométrica irregular en planta, irregularidad por flexibilidad excesiva en el diafragma, irregularidad por discontinuidad en el diafragma, y esas son las irregularidades en planta y las irregularidades en elevación, que son las irregularidades por reducción geométrica en elevación, que como ustedes bien saben, por ejemplo en Chile hubo muchos daños al respecto, irregularidad por reducciones bruscas de rigidez lateral, y fuerte irregularidad por reducciones bruscas de rigidez lateral. Y después vienen las correcciones, los edificios con estructuras, con columnas de varios niveles y discontinuidades en columnas y muros. Entonces, rápidamente voy a pasar algunas reflexiones que dio origen a la propuesta. Como ustedes saben, y como dirían, lo que mata no es la bala, sino la velocidad, pues lo que mata es la deformación. Entonces, en primera instancia cambiamos la forma de pensar, y lo que hicimos fue, en vez de incrementar fuerzas, como vamos a ver, no era muy eficiente, nos fuimos a la reducción de distorsiones. Entonces, pues pueden ser drásticas en función de la irregularidad, la disminución que tengamos que hacer de las distorsiones que ya nos presentó Bernardo Gómez. Entonces, algunas reflexiones de los sismos del 2017. La gran mayoría, el 94% de las estructuras colapsadas fueron construidas antes de los sismos de 1985, y ahí viene lo de la constancia que ya hemos platicado someramente, por lo que es de esperarse que dichas estructuras tuvieran cierto daño acumulado. Adicionalmente, fueron diseñadas con un ordenado espectral menor. El 65% de las estructuras tenían planta baja débiles. Es otro problema que, como ustedes bien saben, es un problema a nivel mundial, ¿no? Podemos sacar fotos de internet por todos lados. Entonces, ya se había hecho algo en el 2017 y se reforzó en esta. Y el efecto de esquina, estructura irregular, 50% correspondió a estructuras colapsadas en esquina, ¿no? Como ustedes bien saben, pues ahí está reflejada la torsión. Entonces, necesitamos nuevas especificaciones y volver a reflexionar sobre los entrepisos blandos, ¿no? Entonces, como ustedes bien saben, aquí vemos algunas configuraciones que han dado origen a las reflexiones. Como ustedes bien saben, con una configuración sísmica adecuada se gana mucho. La famosa conceptualización que el ingeniero García Jarque ha enfatizado de manera importante, y con una geometría irregular se puede perder todo. Como decía el profesor del Valle, lo que nace mal termina mal, ¿no? O lo que decía el profesor del Valle,
que si yo tuviese que vivir en un edificio bien conceptualizado y digamos diseñado con métodos aproximados, analizado y diseñado con métodos aproximados, o en algo mal conceptualizado con todos los métodos más sofisticados de diseño y análisis, viviría en el primero, y pues yo creo que todos compartiríamos la opinión del doctor Bertero. Esto es a lo que nos enfrentamos en la práctica profesional. No son estructuras ficticias, son estructuras reales, algunas están ejemplificadas para no mencionar a qué se refieren, pero vean nada más el edificio color mamey, pues tiene una baja hiperestaticidad, desconozco si fue construido o no. Vean el edificio, la tercera planta, pues la discontinuidad de los diafragmas, columnas, el segundo edificio, no les digo, pero está ahí en Barranca del Muerto, casi enfrente de Infonavit, pues tiene las columnas desplantadas sobre las traves del primer nivel, ¿por qué? No lo sé. O edificios con columnas discontinuas, o el edificio de la izquierda es un proyecto de rehabilitación, falló por un problema y volvemos a hacer lo mismo, ¿no? Eso me parece paradójico. Vean, los núcleos centrales pues no van a poder acoplar los dos cuerpos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acuérdense que la norma no es un manual, son especificaciones mínimas, y tampoco se ha decidido por la misma conceptualización o filosofía de diseño tener estructuras, tener unas normas restrictivas, ¿no? Entonces se ha tratado de restringir indirectamente, como es las losas planas desde el 2017. Entonces, pues lo que hace la irregularidad es incrementar la vulnerabilidad, ¿no? Las irregularidades, las deficiencias de proyecto, las faltas de revisión, todo eso pues se ha ido mejorando poco a poco a medida que hemos avanzado. Ya hay revisiones de proyecto, el DRO y el corresponsable están como parte de su trabajo verificar la construcción, las faltas de detallado, etcétera, ¿no? Entonces creo que hemos ido evolucionando en la dirección correcta para disminuir la vulnerabilidad. Vean más configuraciones, todas son estructuras reales. Vean nada más el edificio discontinuo de los muros, ese está ahí junto al monumento a la madre. Entonces, o las irregularidades de la planta de abajo, el edificio ese como mariposa, ese está ahí cerca del toreo, las falsas irregularidades donde está sombreado. Entonces, y el de abajo, una estructura que me encontré un día caminando por la banqueta. Aquí están las fallas, bueno, los dos edificios, el grisecito de allá tiene columnas cortas, tuvieron daños en el 2017, acuérdense lo que decía Gabriel García Márquez, crónica de una muerte anunciada, ¿no? Entonces los entrepisos blandos, ¿cuántos entrepisos blandos no colapsaron en el 2017? O los potenciales entrepisos blandos, como el edificio del lado de abajo, del lado derecho. Acuérdense que la rigidez y resistencia de una estructura de mampostería que no tenga estacionamiento pues es uniforme, pero el cortante actuante no es uniforme. Entonces es otra cosa que estaba pendiente, los choques por falta de separación a colindancia. En fin, y ya les van a hablar de racks, de contenidos, de fachadas, etcétera. El edificio Mamey, pues ustedes saben que colapsó, hay un video terrorífico de ese edificio, y pues creo que socialmente esto es inadmisible, ¿no? El edificio de las columnitas pequeñas es un bello entrepiso blando, colapsó en el 2017, y los demás corresponden a los de la izquierda a Chile, y el otro es el edificio de Puebla, ¿no? Ahí ven la cajuela del coche, ¿no? Entonces aquí están algunas estadísticas, no me voy a detener por cuestiones de tiempo, pero lo que quiero enfatizar es que esto lo tomamos como base y podemos hablar horas y horas. Vean el edificio de en medio, pues era unas columnitas con un entrepiso blando, y pues vean el daño que tuvo, los colapsos de entrepisos blandos, etcétera, ¿no? Bueno, entonces lo que hacíamos en las normas anteriores es que básicamente, y ustedes lo podrán estar de acuerdo conmigo en que para todo se le ponía un factor de 0.7, es decir, incrementábamos las fuerzas en 40% prácticamente para todos los diseños. Yo sigo pensando que soy el ingeniero de la mala suerte, porque en toda mi vida profesional nunca me ha tocado un edificio regular, ¿no? Entonces,
probablemente ustedes se los hayan llevado, me los hayan quitado, pero siempre me han tocado edificios irregulares o muy irregulares, lo cosa que pues da miedo, ¿no? Entonces, lo que era resistente lo hacíamos más resistente, lo que era rígido lo teníamos que hacer más rígido, y es más, en la figurita que está ahí tomada de una presentación del doctor Miranda, pues potencializábamos más el contraste de rigidez, y acuérdense que la distorsión o la demanda de desplazamiento se concentra en el entrepiso blando, y eso se amplifica más en suelos blandos, ¿no? Entonces, y ahí están los colapsos, ¿no? Aparte, como decía el doctor Miranda, si tiene solamente un nivel arriba, el entrepiso blando, le aplico la misma medicina que si hay 2 o si hay 3 o si hay 10 o si está a la mitad o no está a la mitad o si tiene otras irregularidades, ¿no? Entonces, todo esto fue reflexionado en el comité, y ahí están en palomitas, tampoco voy a detener, pero ahí hay palomitas las que consideramos que eran importantes, y las que están en crucecita son las que pensamos que no eran trascendentes y que podía capturar en los anales tridimensionales, que como se mencionó en la primera presentación, está en el capítulo de modelado, cómo se tienen que hacer, digamos, cómo hay que modelar. Y también está la parte de los diafragmas, ¿no? Entonces conservamos las irregularidades que están en palomita de las 13 que había, y nos dimos a la tarea de comenzar a agruparlas y ver qué distorsión en cuánto teníamos que reducir las distorsiones. Entonces, lo anterior va a conducir a tener que, por lo tanto, restringimos las distorsiones límites, y lo que va a conducir es a tener que rigidizar la estructura. A medida que es más irregular, tendremos que hacer estructuras más rígidas, controlar más la torsión, etcétera, o bien corregir la irregularidad o varias irregularidades y concebir estructuras más regulares. Creo que aquí viene un paradigma. Los arquitectos tienen que estar al tanto de este capítulo y pues desde el inicio empezar a concebir estructuras menos irregulares, ¿no? Entonces, como les decía, de las 3 irregularidades se concentraron en 5 irregularidades en planta y 3 irregularidades en elevación. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Por ejemplo, irregularidades por torsión. Por otro lado, la redacción es más o menos compleja, pero reglamentariamente se requiere una redacción, y lo que hicimos en el comité después, poner en el comité unas tablas que, si me es permitida la definición, pues me podría, no se los dije, pero saltar un poco el texto e irme a las tablitas que son sumamente claras. Entonces, por ejemplo, irregularidad por torsión se clasifica como una estructura como irregular en torsión si el delta 1 más el delta 2 entre 2 multiplicado por 1,15 es menor que lo mismo pero con 1,3. Entonces creo que queda muy claro ahí en la tablita. Si el delta 1 está en ese rango, entonces se considera como irregularidad por torsión, o fuerte irregularidad por torsión si es mayor al 1,3 del promedio de los 2 desplazamientos, ¿no? Y así sucesivamente. Creo que quedó un capítulo bastante claro, lo más claro que pudimos, y ahí están las formas geométricas irregulares en planta, ¿no? Todo está en función de las dimensiones de los huecos o de los cortes, y las figuras, aunque no cumplen todo, o sea, tratamos de hacer tablas que cumplieran con toda la redacción. Hay que irse a la redacción, pero esto nos da una idea rápidamente a qué irregularidades se refieren, ¿no? Irregularidad por flexibilidad excesiva en el diafragma. Ahí está el delta, la deformación del delta 1 o del delta 2 en función de las desigualdades que están ahí, tanto por una torsión que tenga o bien porque el edificio es sumamente alargado. Y las discontinuidades en el diafragma, ya vimos varias fotografías de cómo están los huecos, y sí genera pues irregularidades, como vamos a ver al final en un pequeño ejemplo.
Y vienen las irregularidades en elevación que están ahí esquematizadas en estas figuras. Por ejemplo, en la primera, cuando A minúscula es menor a 0.6 de A, y bueno, pues estos límites se discutieron en el comité, y bueno, pues son las aportaciones que hicimos y después fueron comentadas en el comité en pleno. Y así, por ejemplo, irregularidad por reducciones bruscas de rigidez lateral, se define cómo debemos de calcular claramente la rigidez lateral como el cortante del desplazamiento de entrepiso, y por ejemplo si K1 es menor al 0.85 del KI más 1, ¿no? Y en el caso de abajo, pues digamos la irregularidad por cambio brusco de rigidez puede estar en algún entrepiso, entonces ahí está claramente especificado en la tablita. Luego, fuertemente irregularidad por reducción bruscas de rigidez lateral, ahí están puestos los límites, ¿no? Entonces, y vendrán las correcciones ahora. Hay correcciones para estructuras irregulares, fuertemente irregularidad por torsión, fuertemente irregularidad en elevación y la corrección por concentración de sismo o resistencia. Entonces, para no entrar en las tablas, los pueden ver, creo que son sumamente claras. Ahí están las penalidades que van hasta el 66%, y las fuertemente irregulares, como lo describió Bernardo Gómez, se tiene que hacer un análisis paso a paso para verificar el diseño, ¿no? Porque puede haber ciertas dudas de si tiene la capacidad de deformación la estructura, ¿no? Entonces, ahí están las correcciones en función del grado de irregularidad, para no detenerme demasiado. Y ahí está lo que les decía, se me pasó corregirle acá en vez de R, bueno, es lo mismo, y la rigidez de entrepiso se define claramente como la deformación lateral del entrepiso, digamos, el cortante de entrepiso entre la distorsión de entrepiso. Y ahí están, creo que todos los casos de irregularidad. Por ejemplo, ejemplos de fuertemente irregularidad por reducción bruscas de rigidez lateral, se pide que la distorsión que tengamos sea del 33% de la gama que viene en las tablas. Entonces, esto puede ser muy severo para una estructura que tenga este grado de irregularidad, pero creo que la nueva versión de la norma va a controlar mucho mejor las irregularidades que hagamos, es decir, los pecados que cometamos. Y también esto es bastante claro, en la redacción uno se pierde, créanme lo que a veces quedó difícil esa redacción, pero las tablas simplifican de manera importante el entendimiento del capítulo. Lo quisimos hacer lo más claro posible, y estas tablas no pueden quedar en la parte normativa, sino que están directamente en los comentarios. Entonces, si uno peca una vez, la reducción es del 20%, luego, imagínense, yo soy padre, ¿no? Están confesando, pues si usted comete 2 irregularidades es del 30%, y si comete 3 o más, pues tiene una penalidad del 40%, ¿no? Entonces ustedes sabrán cómo pecan. Y aquí están las correcciones para estructuras fuertemente irregularidades por torsión. Ahí están, no alcanzo a ver, pero aquí traigo mis apuntes. Entonces, pueden ir hasta el 50% de alguna de esas, y para la de abajo se considera 50% más un paso a paso no lineal, una verificación de un análisis paso a paso no lineal. Entonces, pues miren, si yo tengo una estructura de mampostería de 6 niveles y me pide el reglamento que haga un paso a paso no lineal para lo que me están pagando, pues le voy a pensar, y ya sea que mate al arquitecto o yo me muera, ¿no? Y aquí están las correcciones, digamos, para estructuras fuertemente irregularidades en elevación, cuando yo tenga algún cambio brusco, y qué es lo que debo de hacer. Por ejemplo, para los entrepisos blandos, pues tengo que disminuir
la distorsión permisible, pero diseñar lo que está abajo con Q igual a 1 como está en la actual norma, pero ahora se extiende a todos los casos, ¿no? O sea, todo lo que está abajo del entrepiso blando tengo que hacer una revisión con Q' igual a la unidad. También se menciona en el capítulo que cuando yo tengo elementos, ya sea elementos que tomen más del 25%, como las dos estructuras que están acá, entonces, digamos, cuando tengo elementos sismoresistentes que contribuyan en más del 35% de la resistencia total, tengo que incrementar las fuerzas de diseño en un 25%. Y aquí están, esto es algo que nos preocupaba de sobremanera. Tenemos que seguir investigando al respecto. Los investigadores de las universidades tienen que hacer estudios para poder llegar a una especificación mejor, pero creemos que esto va a funcionar bien. Como ustedes bien saben, hay varios edificios en la ciudad y al comité le preocupa mucho. Entonces, ¿qué es lo que se pide? Que se afecte para estos casos, aparte de disminuir las distorsiones, que el Q' se multiplique por 0.7, es decir, incrementar las fuerzas de diseño, pero aparte que no existe un desbalance en la cara crítica de pandeo de una columna respecto a la otra en no más del 50%. Entonces, ustedes han visto seguramente estos edificios y pues, por ejemplo, si falla la columna del edificio, no sé si de los tres o al menos del edificio de en medio, pues puede haber un colapso parcial o colapso total del inmueble. Entonces, acuérdense que la rigidez cambia drásticamente con la presencia de la carga axial. Al incrementar la carga axial disminuye la rigidez del elemento estructural. Y finalmente están las estructuras con elementos sismoresistentes desfasados en elevación. Esto también no es tan raro. Entonces hay veces que se pide por alguna razón desfasar los muros de concreto o bien desplantar columnas sobre traves, y también aparte de todos los castigos por irregularidad, se pide que el Q' se multiplique por 0.7. Esto fue lo que se decidió, insisto, es dirigido, el coordinador es el doctor Eduardo Miranda, y pues estuvimos mucho tiempo trabajando al respecto para lograr los valores que les acabo de mostrar y ponerlo lo más claro posible. Por cuestiones de tiempo traigo dos ejemplos, voy simplemente a mostrarles los resultados de estos dos ejemplos. Bueno, les voy a dar uno en el cual el centro comercial del Palacio de Hierro, donde está el centro comercial Coyoacán, se pidió que se revisase la nueva versión, ya estaba terminada, que se revisase con el nuevo reglamento y simplemente pues no pasó. Entonces hay que buscar sistemas alternativos como aisladores o disipadores de energía, porque no hay forma de hacerlo pasar con las distorsiones, con la disminución de distorsiones de acuerdo con las irregularidades. Ese edificio tiene todos los pecados que se le puedan hacer, columnas de varios niveles, irregularidades en planta, irregularidades en elevación, cambios bruscos de rigidez, entonces se peca por todos lados, ¿no? Este ejemplo, por ejemplo, véanlo, tiene esta forma, es un ejemplo académico sencillo, no me voy a meter en cada una de las láminas por cuestiones de tiempo, pero lo pueden ver, tienen las presentaciones, se las pueden pasar, por lo menos la mía. Este edificio se clasifica como irregularidad por reducciones geométricas en elevación, y al final se clasifica como irregularidad, ahí voy a ver hasta el final. Lo que habría que hacer para este edificio es un análisis no lineal paso a paso para verificar que no se excedan las distorsiones indicadas, etcétera. O sea, hay que disminuir en un 50% las distorsiones, y aparte hay que aplicarle un análisis paso a paso no lineal para esta estructura que se ve bastante sencilla, pero hay ese cambio brusco de rigidez. Y viene un segundo ejemplo, le cortamos un pedazo a los ejes
Y este ejemplo lo que dio, al final de cuentas, es lo mismo, análisis no lineal paso a paso para verificar que no se excedan las distorsiones, etcétera, una reducción del 50% y un análisis paso a paso no lineal. Fueron lo que dieron las dos estructuras que están como ejemplo, ¿no? Entonces, pues le vamos a batallar con las irregularidades. Por ejemplo, un edificio, voy a hacer una reflexión final rápida, un edificio de concreto que tenga columnas de las mismas dimensiones en la altura, de 8 pisos, se va a considerar hoy como irregular. No sé si fuertemente irregular o irregular, porque hay un desbalance entre el cortante actuante y el cortante resistente. En una estructura de mampostería sería muy fácil controlarlo, porque yo lo que hago para quitar ese desbalance entre el cortante actuante y los cortantes resistentes es colocarle muros de concreto a medida que voy subiendo para quitar el edificio blando potencial, ¿no? Que también está incluido en todo esto que hemos platicado, ¿no? Entonces, pueden ver ahí los ejemplos, están bastante detallados, punto por punto, cada punto de la irregularidad. Entonces, los invito a que lo vean en la presentación que se va a quedar aquí, ¿no? Muchas gracias. Acá había tiempo, ¿eh? Pues si tienen alguna pregunta y puedo contestar con mucho gusto. Si no, aquí tengo a mi asesor. Y yo creo que para que una norma sea aplicable y respetada, necesita ser sencilla y entendible. Es decir, ¿a qué voy? A que antes se publicaban los ejemplos de la serie azul, la serie salmón, que pues de alguna manera ayudaban, ¿no? Ahorita que hablo de ejemplos, maestro Jan, yo creo que sería conveniente que se editaran algunos ejemplos sencillos, pues para que los ingenieros de la práctica podamos aplicarlo de una manera sensata y de una manera fácil, sin cometer errores, ¿no? Esa es una. Y la otra, pues tratar de eso, ¿no? De no tomar las normas como una receta, porque no vamos a encontrar todo en las normas. Hay que tener el criterio, ¿no?, que nos ha dado la vida. Bueno, gracias. Voy por la segunda. Como ustedes lo han visto en muchas presentaciones del doctor Amador, dice que las normas no son manuales, ¿no? Entonces, se necesita conocimiento, es un reglamento, ¿no? La norma de sismo pues está escrita, si ustedes la leen, lo más amigablemente posible, ¿no? Dentro de toda la complejidad que tiene. Yo creo que a nivel de conocimientos es la norma que más conocimiento requiere para aplicar, y vamos a ver la parte en la tarde que requiere mucho más conocimiento. Ahora, del primer punto, esa sí la puedo contestar bien, porque desde la versión pasada se hizo un gran esfuerzo por hacer los ejemplos de la norma de sismo. Hay más de 50 personas trabajando que trabajaron en los ejemplos. Están disponibles el volumen que lo editó tanto Lesmie como Lesmis, y ahora se está trabajando, y está en la recta final, la elaboración de los nuevos ejemplos de esta nueva norma. También son como 50 personas. Aquí hay varios que han colaborado con esos ejemplos. Falta mandarlos a un comité revisor para que hagan las revisiones correspondientes, y hay desde ejemplos muy sencillos, digamos, de irregularidad o de aplicación de distorsiones, etcétera, hasta ejemplos muy complejos de análisis paso a paso no lineal. O Dani Arroyo nos ayudó con un ejemplo, junto con José Camargo, de acelerogramas, por ejemplo, o bien con otros ejemplos del doctor Héctor Guerrero de disipadores, o los ejemplos de Edgar Tapia de contraventeos, etcétera. Entonces, creo que son documentos sumamente robustos
que están a su alcance, y eso se ha hecho tanto para la norma de acero. En la norma de acero vamos en el 4º volumen, ahí con los hermanos Santos, con Marco y Antonio Santos, y en la norma de sismo se tiene el 2º volumen, ¿no? Estará en edición, me parece, unos 3 meses más, por el trabajo si es arduo, ¿no? Entonces eso complementa la respuesta a su pregunta. Sí, una preocupación que tiene pues las sociedades de las irregularidades. Entonces la SMIS a cargo del doctor Guerrero formó un subcomité donde está Eduardo Reynoso, está un servidor, Nina Casas, y a lo mejor se me van otros 2 nombres, y elaboramos esa cartilla, ¿no? Por la preocupación está más bien dirigida hacia los arquitectos, porque pensamos que en las escuelas de arquitectura pues no hay un conocimiento estructural adecuado. O sea, creemos que faltan conceptos en la parte de arquitectura, ¿no? Entonces intentamos cubrir pues esa parte, tratar de enriquecerla, ¿no? Para que estén al tanto de qué pasa con las irregularidades. Ese fue el objetivo, ¿no? Sí, perdón, ingeniero. Alguna vez calculé un puente para Worley, y un ingeniero, el que estaba a cargo del jefe de ingeniería, me dijo que era incorrecto considerar irregularidades en obras industriales. ¿Era qué, perdón? Según incorrecto para obras industriales, según el manual de CFE. ¿Esto sigue siendo así o pero fue una equivocación? Perdón, es que no le escuché. ¿Era incorrecto aplicar qué? Los coeficientes de irregularidades para puente industrial, por ser obra industrial. Pues sí, tiene otro comportamiento totalmente diferente, ¿no? Entonces, pues hay que verlo con los análisis también, ¿no? Al colocarle, por ejemplo, en los sistemas de cubierta, al colocarle los contraventeos, tenemos que cumplir con estas irregularidades, ¿no? Y quizás debamos de complementarlo en este capítulo, pero sí es algo que se puede aplicar fácilmente, ¿eh? Si usted tiene los contraventeos del sistema de cubierto correctamente diseñados, pues no va a haber problemas de torsión, por ejemplo, ¿no? Entonces seguramente le va a dar que la estructura es regular. De lo que hemos hecho en la oficina, las naves industriales, estamos en un programa de naves industriales, nos ha dado que las estructuras son regulares para naves industriales, ¿no? O sea, no han caído en ninguna de estas clasificaciones. Le damos la bienvenida al doctor Edgar Tapia. Él es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, miembro del comité encargado de redactar la edición 2023 de las normas por sismo, y miembro